Incluso los principales medios de comunicación han estado hablando de las monedas digitales de Banco Central. I told you it was coming. I said they'd go for central bank digital currencies. The United States Federal Reserve is considering the creation of a digital dollar. Y todos sabemos cómo una CBDC podría convertir nuestras vidas en pesadillas orwellianas. Pero tengo una revelación importante para ti. No creo que la Fed emita una CBDC. Creo que puede ser JP Morgan. Y voy a revelar esto a ustedes en 3 sencillos y rápidos pasos. Paso número 1. Vamos a repasar quién es el verdadero dueño de la Reserva Federal. Así que el sistema de la Reserva Federal es una red de 12 bancos en diferentes regiones de Estados Unidos. Obviamente, la Fed de Nueva York es el eje principal. Ese es el banco central principal y cada uno de estos bancos de reserva son operados individualmente y son propiedad individual de los bancos miembros dentro de la región. Así que tomemos la Fed de Nueva York como ejemplo. Digamos que los 3 únicos bancos de la región en este momento fueran JP Morgan, Citibank y Goldman Sachs. Así que la Fed de Nueva York emitiría acciones a estos bancos en función de su tamaño. No son cifras exactas, pero solo para que te hagas una idea. Así que vamos a suponer por un momento que de estos 3, JP Morgan es el más grande, tendría el 50% de las acciones en circulación, Citibank el 30% y Goldman Sachs el 20%. Para entenderlo mejor, editor, vamos directamente a Internet. Así que vamos directamente a la página web de la Reserva Federal y te das cuenta de inmediato en sus preguntas frecuentes aquí, tienen una pregunta: ¿a quién pertenece la Reserva Federal? Y directamente en la primera frase te dicen que el sistema federal no es propiedad de nadie. Conspiranoico. Pero luego, en la misma entrada del blog, dicen, por ejemplo, que cada uno de los 12 bancos de reserva opera dentro de su propia área geográfica o distrito de los Estados Unidos. Y para cada uno está incorporado por separado. ¿Incorporado? Qué raro. Que yo sepa, si estuvieran incorporados, tendrían un propietario. Pero sigamos. Y tiene su propio consejo de administración. Los bancos comerciales que son miembros del sistema de la Reserva Federal tienen acciones en el Banco de la Reserva de su distrito. Ok, así que si poseen las acciones, hasta donde yo sepa, los accionistas son los dueños de la corporación. Sin embargo, poseer acciones de la Reserva es muy diferente de poseer acciones en una empresa privada. Así que no te confundas. Conspiranoico, los bancos de la Reserva no operan con fines de lucro y la propiedad de cierta cantidad de acciones es por ley una condición para ser miembro del sistema. A ver si lo entiendo. Lo que están diciendo es que estas acciones que poseen los bancos en realidad no significan nada, no hacen nada, son completamente irrelevantes, pero tienes que poseerlas para ser miembro. Bueno, no significan nada, pero entonces, ¿por qué tienes que poseerlos? Y sé que ahora mismo tu amigo o familiar Fred te está diciendo: oh, George, ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Mira aquí en su blog post. Dicen específicamente que no operan con fines de lucro. Es decir, dan todo el dinero al Tesoro de los Estados Unidos, excepto para pagar los gastos necesarios, que por cierto no definen, y sí pagan un dividendo y tienen que mantener un saldo limitado y un fondo de superávit. Bien, ok, vamos a reflexionar sobre eso. En primer lugar, esto es como cualquier otro negocio en el que el propietario se ejecuta tantos gastos como pueden. Manejan su jet privado, su yate, su mansión a través de la empresa y dicen: oh, no tuvimos ganancias. IRS, bueno, es que somos sin fines de lucro. Sí, pero muy convenientemente resulta que le pagan alrededor de 5 millones al año. También están legalmente obligados a pagar a sus bancos miembros un dividendo.
¿De acuerdo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al gimnasio y en vez de tener que pagarles mensualidad, te pagaron un dividendo? Eso nunca pasa. ¿Por qué? Porque el gimnasio no es tuyo. Por eso es descaradamente obvio que estos bancos miembros son los dueños de la Reserva Federal, digan lo que digan, y se pone aún mejor esta última línea. Y mantener un saldo limitado en un fondo de superávit. ¿De acuerdo? Sí, claro. Entonces, ¿por qué la Reserva Federal necesita un fondo de superávit? Ellos imprimen dinero, ellos crean dinero, crean reservas bancarias, pueden tener capital negativo. ¿Por qué diablos necesitan un fondo de superávit si no es un fondo de sobornos para los bancos miembros que no son dueños de la Reserva Federal y mágicamente, misteriosamente tienen que poseer acciones que les pagan dividendos? La conclusión es que se trata de un engaño. Solo están tratando de meter gato por liebre y han tenido éxito en hacerlo durante más de 100 años. Pero los propios banqueros están tomando las decisiones. E incluso si quieres argumentar que, oh no, George, la Reserva Federal está controlada por el gobierno, bueno, está bien, pero ¿quién controla a los políticos? Serían los banqueros, más específicamente Jamie Dimon, que dirige JP Morgan. Así que por mucha lógica de pretzel que quieran utilizar los medios de comunicación principales, la Reserva Federal y los políticos, el que posee más acciones es el dueño de la Reserva Federal. Y el banco más grande es el que posee más acciones. ¿Y quién crees que sería? Lo adivinaste, JP Morgan. Y no es ninguna sorpresa si volvemos un par de semanas atrás y miramos el jugoso trato que consiguieron con First Republic, que repasaremos dentro de un momento. Este acuerdo solo podría ser hecho por alguien que controlaba no solo los políticos, pero muy probablemente controlaba el Banco Central y el Tesoro. Ahora, vayamos un paso más allá. Supongamos por un momento que Goldman Sachs y Citi quiebran o que JP Morgan simplemente los adquiere, pero pidiendo prestado al contribuyente. Eso significaría que todos sus activos pasan a JP Morgan, pero sus activos también incluyen las acciones que poseen del Banco Central. Más sobre esto en un momento. Ahora, sé que en este momento muchos de ustedes que realmente están prestando atención, están viendo este video y diciendo, está bien, George, lo entiendo, los banqueros son dueños de la Fed, no hay nada nuevo, pero la Fed en este momento está perdiendo dinero. Entonces, ¿por qué los banqueros como Jamie Dimon permiten que esto suceda si son dueños de la Fed? Tal vez es cierto que la Fed es completamente independiente. Bueno, vamos a continuar y caminar a través de eso. En primer lugar, tenemos el balance de la Fed de Nueva York, aquí como activos a la izquierda, pasivos a la derecha. Vamos a suponer por un momento que están haciendo un 2% en sus activos y que están pagando un 5% en sus pasivos. Este sería el ejemplo al que te referías, donde la Fed está perdiendo dinero. De acuerdo. Bueno, pero ¿por qué están perdiendo dinero? Porque están pagando más por sus pasivos. Bueno, ¿cuáles son sus pasivos? Las reservas bancarias de JP Morgan. Así que si la Fed está perdiendo dinero, eso significa que JP Morgan está haciendo más dinero a través de intereses sobre las reservas. Y si la Fed está haciendo más en el lado de los activos, entonces el lado del pasivo de su balance, eso significa que JP Morgan está haciendo más dinero en el beneficio de la Reserva Federal. Así que independientemente de si la Fed gana dinero o lo pierde, JP Morgan sale oliendo a rosas. Cara, gano yo, cruz, pierdes tú. Paso número 2. Ahora vamos a repasar los pequeños secretos sucios detrás de esta adquisición de First Republic y lo que revela sobre JP Morgan. Si escuchas a los principales medios de comunicación, oirás que se trataba de una agresiva guerra de ofertas entre todos estos bancos por los activos de First Republic. Y JP Morgan apenas ganó, porque era de los que estaban dispuestos a sacrificar más y eran los que estaban dispuestos a asumir la mayor cantidad de riesgo.
The reason JP Morgan had emerged as the biggest bidder here and the most successful is because, as we know it, that the cost to the deposit insurance fund for the FDIC was the least under a JP Morgan acquisition. Así que si escuchas a los principales medios de comunicación, parece que deberíamos dar las gracias a Jamie Dimon por ser un servidor público. De acuerdo, vamos a seguir adelante y rascar bajo la superficie y repasar algunos de los detalles del acuerdo real. En primer lugar, la FDIC garantiza la mayor parte de las pérdidas. Así que vamos a suponer que JP Morgan absorbe First Republic, lo que hicieron. Entonces, toman todos sus activos, toman todos sus pasivos, así que vamos a suponer que esos activos no son los mejores, como lodo tóxico, como bienes raíces comerciales, o lo que la FDIC está diciendo es, oh, bueno, Jamie, sí, no te preocupes por eso. Vamos a avanzar y absorber esas pérdidas para ustedes, así que lo único que tienes que preocuparte es de las ganancias que vas a obtener con la operación. Y esto es según un artículo de CNBC. Pero continúan diciendo que no es solo la FDIC que debería asumir las pérdidas. También están prestando a JP Morgan $50,000 millones para hacer el trato. Oh, pero espera, hay más. La estimación de lo que JP Morgan ganará al año con esta transacción es de $500 millones. Y eso no incluye lo que ya han hecho de la oferta, que serían 2.600 millones. Así que los principales medios de comunicación me van a decir que ese fue el mejor acuerdo que la FDIC pudo conseguir. Ese fue el acuerdo que les costó menos. Y también van a sentarse aquí y decirme que ningún otro banco estaba dispuesto a dar un paso al frente y decir, ok, está bien. Aceptaremos un pequeño recorte y no necesitamos ganar 500 millones al año. Vamos a continuar y hacer 450 millones. Y que ningún otro banco estaba dispuesto a dar un paso adelante y hacer ese acuerdo para tomar una ganancia de 2.500 millones en vez de 2.600 millones. Vamos, ¿a quién quieren engañar? Eso es absolutamente ridículo. Esto es una estafa y están tratando de engañarte. Quiero decir, por todos los cielos, incluso el Joe promedio aquí se está riendo de lo ridículo que es todo este ardid. En realidad, lo más probable que haya sucedido es que Jamie Dimon llamó a Jerome Powell y a Janet Yellen y cualquier sea el lacayo que tengan en la FDIC y dijo, hey chicos, así es como el acuerdo se va a cerrar. Y ellos dijeron, sí señor, absolutamente señor, no hay problema señor, y usted tendrá el acuerdo en su escritorio el lunes en la mañana. Permítanme darles una rápida visual y mostrarles cómo funciona esto. Así que tenemos el banco ABC y sus clientes están bastante enojados. ¿Por qué? Porque saben que los bancos los están estafando, les están robando hasta la muerte. Así que los bancos toman esos honorarios directamente de los bolsillos de sus clientes y se los dan a la FDIC. ¿Y qué es lo que hace la FDIC con el dinero de los bancos? Bueno, se lo dan directamente a JP Morgan. Entonces, ¿cómo pueden salirse con la suya? Bueno, en realidad es bastante fácil cuando eres el dueño del Banco Central y de todos los políticos. Es un gran modelo de negocio, ¿no? Pero esperen, hay más. Recordemos que tenemos un sistema monetario global que está dirigido por los propios bancos y ustedes saben por ver mis videos que este sistema se rompió en 2008. Nunca se ha arreglado y está empeorando progresivamente. Así que si tenemos un sistema monetario roto que está, digamos, funcionando con 4 cilindros en lugar de 8 cilindros y que en el futuro va a bajar a funcionar con 3 cilindros, 2 cilindros, 1 cilindro antes de que se colapse por completo, es fácil ver cómo en ese tipo de entorno
los bancos seguirían quebrando. Vimos lo que pasó en 2008 y ahora en 2023 las quiebras bancarias, incluso ajustadas por inflación, han superado a la gran crisis financiera. Y eso que solo estamos en mayo. Todavía tenemos otros 7 meses de posibles quiebras dentro de este año. Pero mi punto es, si este sistema está roto, debemos esperar que va a empeorar mucho antes de que mejore. Eso significa que los bancos van a seguir quebrando. Y si siguen quebrando, lo que hemos visto en 2023 es que la mayoría pasará a JP Morgan. Ellos tomarán todas sus acciones, así que la propiedad de Jamie Dimon en la Reserva Federal aumentará también. Es básicamente como la película de Highlander el Inmortal, donde tienes que matar a todos los demás y eres el último que queda en pie, excepto que esta vez es una versión bancaria de Highlander el Inmortal. Paso número 3. Entonces, ¿cómo pasamos de preocuparnos por la Fedcoin y ahora tener que preocuparnos por la J-Coin? En otras palabras, JP Morgan siendo el emisor de la moneda digital de Banco Central de la que todos estamos preocupados. Vamos a repasarlo, pero antes de hacerlo quiero hacerte una pregunta rápida. ¿Cuándo se estableció la primera moneda digital de un banco central? ¿Cuándo se creó? ¿Hace 5 años? ¿Hace 1 año? ¿Hace 10 años? Equivocado. Fue hace 100 años. Hace más de 100 años en realidad. En 1922. Vamos a repasar esa moneda digital de Banco Central en un momento. Volvamos a la pizarra. Así que después de JPM y Jamie Dimon sacan todos los otros bancos y ganan la versión bancaria de Highlander el Inmortal, entonces serán dueños de todas las acciones del sistema de la Reserva Federal. Y si poseen todas las acciones, entonces eso significa que son propietarios al 100%. Así que lo que tienes es esta fusión en la que el Banco Central y el Banco Comercial, el único que queda en pie, no son básicamente la misma cosa. Ahora, permítanme ser muy claro, no estoy diciendo que esto va a suceder en 2023. Creo que vamos a dar un gran paso en esa dirección. Pero si miramos dentro de 10 o 15 años, ¿es esta idea tan descabellada? No lo creo, especialmente si tenemos en cuenta la fragilidad del actual sistema monetario mundial. De acuerdo, vamos a continuar y pensar en esto. Si JP Morgan es el último hombre en pie, entonces tendría todos los depósitos, todos los individuos y las entidades en la economía de Estados Unidos estarían en su balance. Ese sería un pasivo en su balance, incluso si la Fed tuviese el pasivo de las reservas bancarias de JP Morgan. Recuerden, básicamente se fusionaran en un megabanco gigante. Y sí, o tal vez cuando eso suceda, tendremos una moneda digital de Banco Central. Ahora, sé que muchos de ustedes en este momento están, wow, tiempo fuera, George. Debes haberte saltado muchos pasos en este video. ¿Cómo se pasa de que JP Morgan sea el único banco a una moneda digital de Banco Central? Eso no tiene ningún sentido. Probablemente sigan usando el dólar. No tienen una moneda completamente diferente. Pero no me estás entendiendo. Permítanme explicarme un poco más. Editor, vamos directo a internet, donde vamos a ver la primera moneda digital de Banco Central creada en 1922. Vamos a empezar por ir a Wikipedia y comprobar que el Banco Central ruso solía llamarse Gosbank. Así que el banco estatal de la antigua Unión Soviética era el Banco Central de la Unión Soviética. Y el único banco en todo el país, desde 1922 hasta 1991. Así que básicamente tenían exactamente el mismo sistema de la Rusia comunista que estaba describiendo en la pizarra, suponiendo que JP Morgan gane la versión bancaria de Highlander el Inmortal. Pero fíjense en esto, el Estado soviético utilizó el Gosbank principalmente como herramienta
para imponer un control centralizado sobre la industria en general, utilizando los balances bancarios y los historiales de transacciones para controlar la actividad de las empresas individuales y su cumplimiento de los planes quinquenales y las directivas del partido. Suena exactamente como la moneda digital de Banco Central, ¿verdad? Pero sigamos. Gosbank no actuaba como un banco comercial en lo que respecta al ánimo de lucro. Actuaba teóricamente como un instrumento de la política gubernamental en lugar de hacerlo de forma independiente e imparcial, evaluando plenamente la solvencia de un prestatario. El Gosbank concedía préstamos a individuos, grupos e industrias favorecidas por el gobierno central. Así que prácticamente tenían en uso todo lo que nos preocupa en torno a una CBDC, que vimos hacerse realidad en 1922. ¿Cómo se hizo? ¿Tenían entonces el tipo de tecnología que tenemos hoy? No, en absoluto. La razón por la que fueron capaces de lograr esa pesadilla orwelliana es porque todos los depósitos estaban en un solo libro de contabilidad. Así que espero que a estas alturas puedan ver el punto principal que estoy tratando de hacer con este video. Ninguno de nosotros quiere una CBDC, ninguno quiere esa pesadilla orwelliana, el gobierno controlando cada parte de tu vida. Pero en lo que tenemos que centrarnos cuando estamos luchando contra los planificadores centrales y los autoritarios no es necesariamente algo llamado CBDC. Es simplemente mover todos los depósitos a un solo libro de contabilidad. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque es absolutamente crucial para que prevalezcamos y ganemos realmente en esta lucha por la libertad y nuestra privacidad. Porque creo que los planificadores centrales, los tipos Klaus Schwab, el FMI, los políticos, la ONU, no son estúpidos y entienden que este término tiene connotaciones negativas y tiene muy malas relaciones públicas. Así que si quieren lograr su sueño orwelliano, que es nuestra pesadilla orwelliana, no van a venir directamente y decir, hey, estamos implementando esta cosa llamada FedCoin o incluso Jcoin. Lo que van a hacer es que van a decir, hey, para tu seguridad, para tu protección, tenemos que mover todos estos depósitos en un solo libro contable y toda esa gente que está hipercentrada en una CBDC se va a sentar ahí y va a decir, oh sí, Jerome Powell, está bien, Jamie Dimon, haz lo que tengas que hacer. Si tienes que asegurar mi depósito para evitar que pierda dinero, sí, está bien. Sea lo que sea, no involucre CBDC y ellos se sentarán y dirán, oh no. Lo sabríamos, nunca se nos ocurriría hacer eso. Y entonces en ese mismo momento el Joe promedio se despierta 6 meses después y de repente tiene una puntuación social. Y de repente, a pesar de que tiene una puntuación de crédito de 750, no puede obtener una hipoteca, pero esa otra persona que tiene una puntuación de 500 puede. Hay un viejo dicho que el mayor truco que el diablo ha hecho fue convencer al mundo de que no existía. Bueno, ahora creo que podremos decir que el mayor truco que los planificadores centrales y autoritarios han hecho, sea intencionado o no, es convencer al mundo de que existe una CBDC. No es la moneda digital de Banco Central lo que debe preocuparnos, es el sistema del libro mayor digital de Banco Central. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.